Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Aquí se nos describe el escenario final, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 13 y el versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, con pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Aquí vemos la descripción de esta primera bestia, y digo primera bestia porque en los versículos que siguen se habla de una segunda bestia. El versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, con cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Y esta otra bestia se le llama la segunda bestia, y a la que acabamos de leer los versículos se le llama la primera bestia. Así que en el versículo 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Así que la terminología primera y segunda bestia se refieren al capítulo 13 de Apocalipsis. Una bestia representa un poder político, un gobierno. En la Biblia, todas las bestias que se presentan representan gobiernos mundiales, globales, imperios que gobernaron y subyugaron a mucha gente, mucha tierra, muchas naciones. En el libro de Daniel encontramos 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y finalmente una bestia espantosa con 10 cuernos. Todos estos fueron imperios que trataron de dominar el mundo, y lo lograron en gran manera, el mundo conocido de aquel entonces. El primero fue el imperio babilónico. Gobernó 120 naciones, las dominó, las hizo súbditos. Luego el oso representaba al imperio medo-persa, y estos gobernaron sobre 127 naciones, ampliaron un poquito más el territorio
que el de Babilonia. 127 naciones del mundo. Pónganse a pensar. Hoy en día pues tenemos un montón de países en América, pero América en aquella época no existía en la mente de la gente, no sabían que había este continente. Así que 127 naciones, estamos hablando del mundo conocido de aquel entonces. Pero luego vino la tercera bestia, el leopardo, que tenía 4 cabezas, y esto representa al imperio griego. El imperio griego extiende aún más su poderío y llega a dominar sobre 160 naciones del mundo. Si nos ponemos a pensar que hoy en día, claro, están divididos distintos los países, pero hoy en día el mundo entero está compuesto por 212 países reconocidos por las Naciones Unidas como estados soberanos, como territorios independientes, como países. 212, 160 de 212, imagínense. Y luego, sí, Alejandro Magno llegó desde la India hasta Europa, hasta África, 3 continentes dominó. Y si no llegó a Australia y no llegó a América, era porque no se conocían esos lugares en aquel entonces. Luego viene el Imperio Romano, otra bestia. Y el Imperio Romano domina 168 naciones. Fue el más extenso, el que más tiempo duró, más de 700 años. Férreo, fuerte, y su plan era dominar el mundo entero. Pero la profecía decía que se iba a desmembrar, se iba a dividir. La bestia tenía 10 cuernos, y de ellos saldría un cuerno pequeño, que éste extendería más aún su dominio. Iba a arrancar 3 de los primeros 10 cuernos para poder surgir. Bueno, las bestias representan entonces intentos de Satanás para dominar el mundo, para controlar el planeta Tierra. Esto del nuevo orden mundial de que hablamos ayer, y la pregunta que hizo el pastor era ¿cómo le están llamando ahora al nuevo orden mundial? Simplemente gobierno global o gobierno mundial se le está llamando. Esto no es algo nuevo, esto viene desde la antigüedad. En realidad, en Apocalipsis 12 se presenta al dragón con 7 cabezas, y las 7 cabezas del dragón, que es el diablo, representan los 7 intentos del diablo para controlar el mundo entero. Entonces, en Daniel aparecen 4 bestias. Y en Apocalipsis aparecen en el capítulo 13 2 bestias más, la que sube del mar y la que sube de la tierra, son 6. Y hay una bestia más de Apocalipsis 17 que dice que sube del abismo. En el libro de Apocalipsis nos ayuda a diferenciar las bestias de dónde surgen. La primera bestia, que es la que estamos estudiando en esta noche, es el papado. Surge del mar. La segunda bestia, la vamos a ver mañana, es Estados Unidos, surge de la tierra. Y la tercera bestia, estamos hablando ahora del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento, en Daniel, hay 4 bestias. Y cuando hablamos de Apocalipsis, la primera, la segunda y la tercera bestia, recuerden que ya tenemos 4, así que le sumamos a esas 4 las 3 de Apocalipsis, nos da un total de ¿cuántas? De 7, y son los 7 intentos de Satanás de dominar al mundo entero. La última vez lo va a lograr, pero lo va a lograr por muy poco tiempo. Y ese va a ser el gobierno global
que viene. Por cierto, vamos a ver en nuestro último tema del sábado. Mañana vamos a hablar de Estados Unidos en la profecía, pero el sábado vamos a hablar del último intento del diablo para dominar el mundo entero. Y ahí vamos a estudiar Apocalipsis 17, donde habla de la bestia con 7 cabezas y nos explica cuáles son esas cabezas, pero dice que hay un octavo. Son 7 cabezas. Leamos el versículo, Apocalipsis capítulo 17, dice el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Así que esta bestia está para subir del abismo. Una sube del mar, la otra sube de la tierra y esta sube del abismo y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que no era y es y será. Interesante. Era, no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reinos. 5 de ellos han caído. Uno es, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Pero la bestia que era y no es y será, es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a perdición. Así que hay un octavo, pero no tiene 8 cabezas la bestia que sube del abismo, sino que tiene solamente 7 cabezas. Pero hay un octavo reino. ¿Por qué? Porque el octavo es uno de los 7 que vuelve otra vez a dominar al mundo. Qué interesante. Bueno, eso es lo que vamos a ver el sábado. La bestia que sube del abismo. Mañana la bestia que sube de la tierra y hoy la bestia que sube del mar. Entonces hemos visto que una bestia representa un gobierno global. Pero esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, tiene algo muy particular. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Las 7 copas son las 7 copas de las 7 plagas postreras que van a ser derramadas en esta tierra cuando se cierre el tiempo de gracia, cuando comience la gran tribulación. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La palabra ramera quiere decir mujer prostituta, mujer fornicaria. Te mostraré la sentencia contra la gran prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Fíjense, los gobernantes de la tierra han fornicado con esta mujer prostituta. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Están borrachos porque ella los ha emborrachado, esta mujer, con el vino de su fornicación. Y me llevó, versículo 3, en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora comparen esto que estamos leyendo en Apocalipsis 17 con lo que acabamos de leer en Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía
7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora Apocalipsis 17, versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, llena de nombres de blasfemia. Otra vez, la bestia en Apocalipsis 13 tenía un nombre blasfemo en sus cabezas, pero ahora dice que está llena de nombres de blasfemia. Y dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer, versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa de oro, lleno el cáliz de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, la mujer tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria, borracha, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y luego viene el versículo 8, que ya lo leímos, de ahí en adelante. ¿Qué representa una mujer en profecía? Díganme ustedes. Representa una iglesia, correcto. Una mujer pura, la iglesia fiel, la esposa del Cordero. Se la representa como una mujer, pero también se la representa como una ciudad, a la iglesia, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Así que aquí la esposa, la mujer, la esposa del Cordero, que es su iglesia, está representada por una ciudad, la Nueva Jerusalén. También a esta ciudad se le llama madre. Vean qué interesante. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, dice en el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, no la que está en Israel, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que la esposa de Cristo está representada por la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque en la Nueva Jerusalén están los nombres inscritos de todos los que hemos de ser salvos, de los que hemos de ser parte de la esposa de Cristo cuando Él nos venga a buscar. Esto está en Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice en el versículo 22 y 23, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Otra vez, Jerusalén la de arriba, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos
escritos en los cielos. Así que la Jerusalén de arriba representa la congregación de los salvos, aquellos cuyos nombres están escritos en los cielos. Así como una mujer pura, fiel a su marido, es la madre de todos los fieles y de los creyentes, así la mujer infiel, la mujer prostituta, la mujer fornicaria, infiel a su marido, es madre de todos los infieles, de todos los rebeldes contra Dios, de todos los desobedientes a los mandamientos de Dios. Pero es una iglesia madre que tiene hijas, porque dice que en su nombre tenía, en su frente tenía escrito un nombre: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Así que tiene hijas que son iguales que la madre, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? ¿Cuál la madre? Así también las hijas. Son fornicarias, son prostitutas. ¿Por qué? Porque se han apartado de los mandamientos de Dios. A eso se le llama fornicación espiritual, a la idolatría, a los dioses falsos. Ok, hemos identificado a la mujer. Es el gran falso sistema religioso, la sinagoga del diablo. Millones de personas, porque miren, si volvemos a Apocalipsis 17, nos dice en el versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que la ramera, la prostituta, la iglesia infiel está sentada sobre mucha gente, muchedumbres. Es una iglesia que incluye a millones de millones. La sinagoga del diablo es bien grande, bien grande. Y dice que son muchos pueblos, naciones y lenguas. Así que es una iglesia global. Pero lo interesante de lo que estamos viendo hoy es que está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y esa bestia es el poder político. Ahora, Apocalipsis 17 nos dice en el versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La bestia es la que tiene las 7 cabezas, pero representan 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Si la mujer es la iglesia, está sentada sobre 7 montes, que son las 7 cabezas de la bestia. Ese es uno de los simbolismos. Pues es muy interesante, porque la ciudad de Roma se conoce como la ciudad de los 7 montes. Así se le conoce en la historia, la ciudad de los 7 montes. Y justamente el Vaticano, la sede sobre la cual está sentada la mujer, es un estado. Es un país. Es un poder político. Por cierto, es el estado más pequeño del planeta Tierra. Es tan chiquitito que usted lo puede recorrer en una hora completo a la nación entera, el país entero del Vaticano. Lo puede recorrer, darle la vuelta en menos de una hora, en media hora. Son 3 kilómetros cuadrados. No es nada.
pero con una influencia desmedida y no proporcional a su tamaño. Porque aunque es el país territorialmente más pequeño del mundo, es uno de los países más ricos, aún más que los Estados Unidos de Norteamérica, en cuanto a tesoros. Los grandes tesoros de la humanidad están todos en el Vaticano. Los tesoros de arte, las grandes pinturas de los mayores pintores en la historia, todas están en el Vaticano. Nomás una sola de esas pinturas cuesta millones de dólares. Las esculturas de los grandes escultores, no solo de la historia cristiana y del Renacimiento, pero las grandes esculturas de todas las culturas de la tierra, de los babilonios, de los persas, de los griegos, las famosas esculturas, están todas en el Vaticano. Las joyas del planeta Tierra están todas en el Vaticano. Millones de joyas en el tesoro del Vaticano. Así como en la antigüedad los faraones de Egipto amontonaban riquezas y joyas. Cada papa que ha venido, no las amontona él, pero se las regalan. Así dicen que se las regalan. Y le forman su corona con rubíes y diamantes. Y las naciones de la tierra le hacen regalos muy, pero muy costosos a lo largo de la historia. Por supuesto, cuando dominó el mundo, la Iglesia Católica, que fue por 1260 años, fíjense, el Imperio Babilónico dominó el mundo por 70 años. El Imperio Medo-Persa por unos 200 años. No alcanzó a 200. El Imperio Griego, unos 250 años. El Imperio Romano, 700 años. Dominó el mundo. Pero el papado dominó el mundo por 1260 años. Lo que se conoce como la Edad Media. Desde el año 538, cuando fueron expulsados los ostrogodos de Roma, y el Papa fue coronado como líder político, como emperador del Sacro Imperio Romano Cristiano, porque el Imperio Romano había caído. El emperador romano ya no estaba más en Roma. Habían caído en manos de las tribus bárbaras. Y 3 de esas tribus tuvieron que ser erradicadas, quitadas, arrancadas, porque no aceptaban la supremacía del obispo de Roma. Fueron los vándalos, los érulos y finalmente los ostrogodos. El último rey de los ostrogodos, Teodorico, el de los vándalos, Genserico. Esos reyes fueron muertos, fueron tomados por los ejércitos católicos. Y con las 3 coronas de esas 3 tribus bárbaras que fueron vencidas, fue coronado el Papa en el 538 como soberano del sacro. Sacro quiere decir sagrado. Sacro Imperio Romano Cristiano. Del 538 gobierna sobre todas las naciones de Europa, lo que fue antes el Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1798, cuando recibe la herida mortal. Y eso es lo que dice Apocalipsis 13, que recibió una herida mortal. En el año 1798,
para ser exactos, el 11 de febrero de 1798, los ejércitos franceses de Napoleón Bonaparte, bajo el mando del general Luis Berthier, entraron en Roma y tomaron prisionero al Papa. Le quitaron los estados pontificios, le quitaron el territorio. Era dueño de una tercera parte de Europa. Y los demás le estaban sujetos y les pagaban impuestos. Todo eso se acabó en el año 1798 con la Revolución Francesa, que también liberta a Italia y le hace una república a Italia. Muy interesante la historia. Bueno, el papado gobierna el mundo por 1260 años y en todo ese tiempo fue acumulando fortuna y riquezas. ¿Cómo? Los diezmos de todos los fieles, de todas las naciones que le estaban sujetas. Pero no solamente la gente daba diezmos y limosnas, las naciones tenían que pagar el 10% de impuesto. Las naciones, de las ganancias brutas de cada nación, tenían que entregar los impuestos en forma de diezmo, el 10%. Y cuando no tenían el dinero para poderlo entregar, pues pagaban la deuda con territorios, con ciudades que le entregaban y ahora pertenecían al papado. Y el papado entonces podía cobrar impuestos a la gente, podía cobrarles a todos los habitantes los impuestos y eso iba a las arcas del papado por 1260 años. Fue acumulando toda esa riqueza. Aparte de eso, el Papa Gregorio VII promulga el celibato. El celibato es que los sacerdotes no se casan. ¿Por qué? Porque cuando muere un sacerdote, todas sus propiedades y sus bienes quedan a la iglesia, porque no tiene hijos, no tiene herederos, no tiene mujer. Y eso hace la acumulación de miles de propiedades a lo largo de la historia que sigue acumulando. Ustedes saben que cuando llegan los españoles a América, Cristóbal Colón y los demás conquistadores, ¿ustedes recuerdan la historia? Se llevaron el oro y las joyas que encontraron aquí, de México, de Perú. Pero sí, pues el último cacique indígena trató de salvar su vida. Le pidieron que le entregara oro, pero no lo perdonaron. Lo mismo hicieron en Perú. Le dijeron que le llenara el cuarto de oro. Y el hombre lo llenó y no le perdonaron la vida. ¿Y dónde está todo el oro que se llevaron los españoles? No está en España. España es uno de los países más pobres de Europa. No tiene oro. Tiene muy poco oro. ¿Dónde está? Está en el Vaticano. Todo el oro que se llevaron de América está en el Vaticano. Tienen riquezas exorbitantes. Son los accionistas principales de casi todos los bancos. El Banco de América pertenece al Vaticano. Los accionistas principales del Chase, Manhattan, Morgan, es el Vaticano. El Banco Ambrosiano, que es el Banco del Vaticano, puede mover las finanzas del mundo por la cantidad de oro que tiene en el Tesoro de Roma. Casi la mayoría de los países, como ya estudiamos, emiten papeles, pero no tienen oro para respaldarlo. El Vaticano es el que más tesoros tiene.
Y sin embargo es un país tan chiquitito. Pero tiene una influencia desmedida, primero, por su finanza, segundo, por su historia. Y tercero, por su influencia sobre los gobernantes de la tierra. Ya leímos aquí que con ella, con esta mujer, la iglesia madre, han fornicado los gobernantes de las naciones. Fornicar es entrar en acuerdos ilícitos. La religión con la política. Los gobiernos de las naciones hacen concordatos con el Vaticano. Los últimos 3 papas han sobresalido extraordinariamente en levantar el auge del papado después de la herida mortal que recibió en 1798. Parecía que cuando el papado se le quitó el poder político en 1798, que se había acabado para siempre ese poder. Oh, todavía había papas, todavía tenían dinero, pero ya no eran un poder político. Pero en 1929, y no crean que es casualidad, el 11 de febrero, en recordativo de que 130 años antes le habían quitado el poder político y el poder de gobernar, ya no tenía un Estado, porque no existía el Vaticano. Se lo habían quitado. Todos los estados pontificios les habían sido quitados, claro, ellos se los habían quitado a las naciones primero, ¿verdad? Pero ahora se le quitó todo el poderío civil y todo el poderío político en 1798. Pero en 1929, en la misma fecha que había caído el Vaticano, se firma ahora el Concordato Lateranense o de Letrán entre Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, y el Papa Pío XI. Y en ese concordato se forma la nación del Vaticano el 11 de febrero de 1929. Y tuvieron que alterar el mapa del mundo, porque antes esa nación no existía y ahora tuvieron que agregarle al mapa. Fíjense que es una nación dentro de otra nación, porque Italia es la nación. La ciudad de Roma es la capital de Italia, pero dentro de la ciudad de Roma hay un territorio que no pertenece ni a Roma ni a Italia. Le pertenece al Vaticano, al papado, a la iglesia, pero asume el papel político como jefe de Estado el Papa Pío XI. Ahora es otra vez jefe de Estado porque ahora tiene un territorio sobre el cual gobierna. La herida mortal, decía la Biblia, iba a ser sanada. Una herida mortal en una bestia es que se le quita el poder político, deja de ser. Así como el Babilonia recibió la herida mortal de los medo-persas y los medo-persas recibieron la herida mortal de los griegos y los griegos recibieron la herida mortal de los romanos, pero ninguna de esas se curó. Pero esta bestia recibe la herida mortal, pero la herida mortal es sanada. Ahora eso es rarísimo, porque si es mortal, ¿qué quiere decir mortal? Se murió. Entonces, ¿cómo se va a sanar una herida mortal? Parece una contradicción, pero miren cómo dice Apocalipsis capítulo 13. Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Sumamente interesante. Decía hace un momento que los últimos 3 papas que han gobernado en el Estado del Vaticano no son solamente líderes religiosos, son líderes políticos, son jefes de Estado. El Papa Juan Pablo II, el Papa polaco, Karol Wojtyla, volvió a poner al Vaticano en el mapa político de influencia del mundo. Comenzó a viajar de una manera increíble. Fue el papa que más viajó en toda la historia del papado. En los 265 papas que ha habido, este es el que más viajó, confirmando los concordatos bilaterales entre las naciones, firmando nuevos concordatos. Cuando el Papa Juan Pablo II sube al poder, hay 131 naciones que tienen concordato. Cuando él termina su gobierno, al morir, hay 164 naciones que tienen concordato. Y luego viene Benedicto XVI y sigue haciendo concordatos con los países de las naciones. Yo no tengo tiempo en esta noche de explicarles lo que es un concordato, pero cómo beneficia al papado. Es tremendo. Las cosas que consigue el Vaticano cuando firma un concordato. México era país que no tenía concordato con el Vaticano, pero ya lo firmó. ¿Se acuerdan quién fue el que volvió a entablar relaciones diplomáticas de los presidentes de México con el Vaticano? ¿Quién fue? Carlos Salinas de Gortari. Ese es el que firmó el concordato. ¿Con quién? Con Juan Pablo II. Interesante. Ahora ya tienen concordato bilateral. Y así vuelve el auge, pero no solamente relaciones políticas con todas las naciones del mundo, le conceden las naciones, y cuando el Papa comienza a visitar todas esas naciones, viene no solamente como un líder religioso, viene como un jefe de Estado. Y lo reciben los presidentes de las naciones. Si fuera un mero ministro religioso, si fuera simplemente un líder religioso, claro, de la iglesia más grande cristiana del mundo, ¿por qué habría de recibirlo el presidente de cada nación? Si llegara el presidente de los bautistas, que son muy grandes aquí en Estados Unidos y en el mundo, la iglesia bautista, el presidente mundial, llega a México, nadie lo recibe. Los bautistas lo reciben. Pero el Papa llega a cualquier parte del mundo y lo reciben los presidentes. Y son llevados al Papa Juan Pablo II. Fue el primero que fue a la Casa Blanca. Pero el Papa Francisco fue el primero que fue al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Un líder religioso. Estados Unidos no es una nación católica. Y sin embargo, el cuerpo legislativo más poderoso y más grande de toda la nación de los Estados Unidos lo recibe en el Congreso de los Estados Unidos. Yo puedo hablar mucho de Juan Pablo II y sus avances no solo políticos, geopolíticos para lograr la unificación de todas las naciones, pero también sus avances ecuménicos con las distintas denominaciones y religiones del mundo.
Benedicto XVI se especializó en los enlaces ecuménicos, siguió lo que Juan Pablo II venía haciendo, pero extendió los avances ecuménicos de una manera increíble y ahora llega al poder el Papa Francisco. Déjenme hablarles un poquito del Papa Francisco. Si la profecía de la Biblia señala a alguien en particular en estos tiempos, es el papado. Es cierto, la Biblia no da el nombre de cuál va a ser el Papa que va a estar gobernando el mundo entero cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. No dice el nombre de cuál va a ser el Papa, pero acabamos de leer en Apocalipsis 13 que después de que se le sanó la herida mortal, toda la tierra se maravilla otra vez en pos de la bestia y le fue dada autoridad, versículo 8 de Apocalipsis 13, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido un gobierno global que tenga autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nunca. Este lo va a lograr ese gobierno. Ahora, ¿cuál papa va a ser? Cuando vino Juan Pablo II y vimos cómo estaba ganando el auge en todas las naciones de la tierra y los líderes mundiales lo consultaban y tenían consultas con él y que hablaban a solas, cerradas las puertas, nadie. Imagínense, todos los presidentes de Estados Unidos, desde Ronald Reagan en adelante, todos han tenido reuniones secretas con los obispos de Roma. Esta es una nación democrática, donde el pueblo escoge a sus dirigentes y se deben al pueblo. ¿Cómo un dirigente puede tener conversaciones secretas y el pueblo no enterarse de qué hablaron? Si él representa al pueblo. ¿Qué concordatos hacen? ¿De qué hablan que el pueblo no puede saber de qué hablaron? Es increíble lo que estamos diciendo, pero así es. No solo los Bush y todos los demás, desde Ronald Reagan en adelante, que fue cuando se firmó el concordato entre el Vaticano y los Estados Unidos de Norteamérica, porque los Estados Unidos de Norteamérica no reconocían al Vaticano como nación, no tenían relaciones políticas, diplomáticas, no había, pero con Ronald Reagan se establecieron las relaciones diplomáticas. Oh, pero ahora es lo más normal y lo más común. El año pasado, No. Las relaciones diplomáticas tiene años, fue con Ronald Reagan. Estamos hablando de más de 30 años atrás cuando se firmaron. Ajá, así mismo fue. Ahí fue cuando se entablaron las relaciones y después vino México con Salinas de Gortari, que firmaron relaciones diplomáticas. Bueno, repito, aunque la Biblia no nos da el nombre del Papa que va a estar en el gobierno, cuando se le entregue el poder para gobernar toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí nos explica en Apocalipsis 17, me estoy adelantando al tema del sábado por la mañana, pero aquí dice, versículo 12, Apocalipsis 17, 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Esto no lo voy a explicar ahora, el sábado vamos a ver esto. Pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Anoche estábamos hablando
de cómo la globalización, el gobierno mundial, significa que las naciones ceden su hegemonía y le entregan el poder y la autoridad a un poder foráneo, a un poder exterior a la nación. Como una nación puede someterse a un poder extranjero y hacer lo que ese poder extranjero le diga. Pues va a suceder. Aquí dice, yo no voy a explicar esta noche quiénes son los 10 cuernos, pero el sábado lo vamos a ver. Le van a entregar su poder y su autoridad a la bestia, al papado, a la que recibió la herida de muerte y volvió a vivir. ¿Cuál papa va a ser? Cuando vino Juan Pablo II, yo dije, este va a ser por lo que estaba haciendo, pero se murió. Luego vino Benedicto y dije, este está avanzando tremendamente con las relaciones interreligiosas, con el ecumenismo, uniendo a todas las religiones, no solo a los cristianos, a los judíos, a los musulmanes, a los budistas, a los shintoístas, a todos. Benedicto XVI fue el primero que fue a rezar de todos los papas en una mezquita musulmana. A rezar en la mezquita musulmana fue. Y yo dije, bueno, este va muy rápido. ¿Quién sabe va a ser este el que le van a dar el control para gobernar al mundo entero? Pero el hombre renunció. No se ha muerto todavía. Y vino Francisco. Y no hay que ni llamarle Francisco primero, porque solo es Francisco. No hay un segundo. Este nuevo papa jugará un papel decisivo en cumplir las predicciones de las Escrituras y conducir al mundo hacia su destino profético final. ¿Va a ser este el último papa, el que va a establecer el nuevo orden mundial y la ley dominical? Hay muchas cosas muy interesantes de él. ¿Él es el Papa Negro? ¿El Papa Negro? Es muy interesante lo que pregunta la hermana. Hoy vamos a hablar un poquito del Papa Negro ahorita. Voy a entrar a eso porque el Papa Negro era el jefe supremo de los jesuitas. Pero resulta que este es el primer papa jesuita. Ayer hablamos, o antes de ayer, de la economía mundial y cómo el mundo se está sumiendo en bancarrota. Los pobres están siendo más pobres. Pero resulta que este papa se conoce como el papa de los pobres. Qué interesante. El papa de las favelas, de las villas miserias, como han llegado a llamarle. Está haciendo un impacto significante en el mundo. Ahora, déjenme hablarles un poquito de este hombre. Antes de llegar a ser Papa Francisco, porque él asumió ese nombre, él no se llama Francisco, se llama Jorge Mario Bergoglio. Nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Es decir, ahora el 17 de diciembre va a cumplir 82 años de edad. Es argentino, pero de descendencia italiana. Y hasta el momento de su elección era el arzobispo de la diócesis principal en la Argentina, Buenos Aires. Pero también es de descendencia italiana, así que en cierta medida representa a la nación de Italia. Y por cierto, esto es bien importante porque de los 265 papas, o 266 ahora, que hay,
Se pueden contar con los dedos de las dos manos los papas que no han sido italianos. Muy poquitos en la historia. Un papa polaco, un papa alemán, muy poquitos, pero este es el primer papa de América Latina en la historia. Y representa la región más densamente poblada de católicos en el mundo, por lejos, con 440 millones de católicos. América Latina es el bloque más grande de católicos del mundo, mucho más que Europa, mucho más que otros continentes. Pero a pesar de ser la religión más cuantiosa en América, el catolicismo romano, la población hispana, estamos hablando ahora de la población hispana, desde Estados Unidos hasta Argentina, en toda América, está compuesta por un 73% de católicos romanos. Sin embargo, el catolicismo en América está en declive. Está perdiendo miembros. Por eso el Papa Francisco comenzó con la famosa evangelización. Y ha logrado ciertas cosas. Francisco asume el nombre de Francisco. Hay muchas razones, no voy a entrar en eso ahora. Pero este hombre recibió mucho entrenamiento mientras se preparaba para ser un sacerdote jesuita en la Facultad de Teología de San Miguel, Buenos Aires, la Universidad Jesuita, y estudió. Fue ordenado al sacerdocio jesuita en el año 1969, todavía estudiante de teología. Por muchos años fue profesor en varias universidades, llegando a ser rector de la Universidad Jesuita, su alma mater, la Universidad de San Miguel. En 1973 pronuncia sus votos perpetuos para ser ordenado bajo la orden de la Compañía de Jesús. ¿Saben lo que es la Compañía de Jesús? La orden jesuita. Les voy a leer las palabras exactas que todo jesuita tiene que decir para ser ordenado, recibir los votos perpetuos como jesuita. Este no es el juramento regular de los sacerdotes. Y no es el juramento regular para los jesuitas regulares. Este juramento que él tomó es un juramento especial para jesuitas claves que son asignados a labores especiales en las ramas de gobierno, como que lo estaban preparando para poder llegar a ser papa, porque tomó el voto especial. Se le llama el juramento extremo de la Hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús. Ese es el voto que él tomó en 1973. Juramento de inducción extrema. Les leo un poquito de aquí. Cuando un jesuita de menor rango va a ser elevado a un puesto superior de mando y va a entrar en la curia romana. ¿Ustedes saben lo que es la curia romana? ¿Y saben lo que es la curia? Es cuando un sacerdote de cualquier orden
ocupa también un puesto político. Por ejemplo, en Roma, la curia romana son los que tienen puestos políticos en el Vaticano. Puede ser jefe de Estado, este es el Papa solamente, pero puede ser ministro de Educación, ministro de Finanzas, puede ser todos los cargos políticos, a eso se le llama la curia romana. Pero cuando llega a ser cardenal, automáticamente pertenece a la curia romana. Pero Bergoglio recibió el voto perpetuo aún antes que llegara a ser cardenal. Miren cómo sucede. Es llevado a la capilla del convento de la orden jesuita, donde solo hay otras 3 personas presentes. El superior se para de pie frente al altar y a cada lado del altar se sitúa un monje. Uno lleva un banderín amarillo y blanco, que son los colores del papado, porque la orden de los jesuitas, la orden de la Compañía de Jesús, fue formada para la defensa del papado. Entonces lleva un banderín amarillo y blanco, los colores del papado, y el otro banderín negro. De ahí viene el Papa Negro, porque es el símbolo de los jesuitas, un banderín negro con una daga y una cruz roja sobre una calavera. Mucha gente no sabe esto, por eso les estoy comentando esto, para que entendamos la importancia de este Papa. Hay 2 huesos cruzados, hay una calavera, hay una daga y detrás una cruz roja. Una cruz de color rojo. Sobre fondo negro, que es la bandera. Esa es la bandera. Y la palabra INRI escrita. Y debajo de eso está escrito Justum necar reges impius, en latín, que significa es justo exterminar o aniquilar a los reyes impíos. La orden de los jesuitas es para exterminar a los gobiernos que no son católicos. Sobre el suelo hay una cruz roja, sobre la cual el postulante para recibir los votos perpetuos debe arrodillarse sobre una cruz roja. El superior le pone en la mano un pequeño crucifijo negro, el cual el postulante recoge con la mano izquierda y lo presiona sobre su corazón. El superior al mismo tiempo le presenta una daga que aprieta por la hoja. El superior la agarra por la hoja, la daga, y se la da al que está arrodillado. Y el que está arrodillado tiene con una mano, con la izquierda, el crucifijo negro, y ahora con la daga cruza y pone la punta de la daga sobre su corazón. El superior le dice al postulante: hijo mío, de aquí en adelante tú has sido enseñado para actuar como desemblador entre los católicos romanos, para ser un católico romano, para ser un espía entre tu propia hermandad, para creer en ningún hombre, para confiar en ningún hombre. Como católico romano, espía de los católicos. Entre los reformados serás un reformador. Entre los protestantes serás protestante.
Entre los calvinistas serás calvinista y obtendrás su confianza para buscar, aún con sermones de sus púlpitos, y denunciar con toda vehemencia en tu temperamento nuestra sagrada religión y el Papa. Con los protestantes tiene que hablar en contra de la Iglesia Católica y del Papa. Ese es el voto que toma el jesuita. Se pasa por protestante para hablar en contra de los protestantes. Aún para descender tan bajo y convertirte en judío para con los judíos. Para que puedas sacar junta toda la información para beneficio de tu orden como ferviente soldado del Papa. Ha sido enseñado para insidiosamente plantar la semilla de los celos y el odio entre las comunidades, provincias, estados y países que estén en paz e incitarlos a hechos de sangre, envolviéndolos en guerra unos con otros, para crear revoluciones y guerras civiles en comunidades y provincias y países que sean prósperos e independientes, que cultiven las artes y la ciencia, disfrutando de las bendiciones de la paz. Destrúyelas. Para identificarte con los combatientes y actuar secretamente en concordancia con tus hermanos jesuitas que puedan estar en el otro bando, sea espía en el ejército, pero abiertamente opuesto a aquellos con los que puedas estar conectado. Has de enseñar que únicamente la Iglesia romana puede ser al final, en las condiciones alcanzadas en los tratados de la paz, la ganadora, y que el fin justifica los medios. Frase muy célebre entre los jesuitas. Se te han enseñado tus ocupaciones como espía para acumular estadísticas, hechos e información a tu alcance, a congraciarte y ganar la confianza de los círculos familiares de los protestantes y herejes de toda clase y carácter, tanto la del comerciante, el banquero, el abogado, entre escuelas y universidades, en parlamentos y legislatura, entre los judiciales y consejeros del Estado, para hacer todas las cosas para todos los hombres, por bien del Papa, cuyo sirviente somos hasta la muerte. Has recibido tú instrucción aquí como novicio, como neófito, y has servido como ayudante, confesor y sacerdote. Ya recibió las órdenes de sacerdote antes, como sacerdote jesuita, pero ahora es la orden extrema. Pero no has sido investido todavía con todo lo que te es necesario para mandar en la armada de Loyola al servicio del Papa. Debes servir el tiempo apropiado como instrumento y ejecutor tal, y como ordenado por tus superiores, pues nadie puede mandar que no haya consagrado sus labores con la sangre de los herejes. No puedes llegar al puesto máximo si no ha derramado sangre de herejes. ¿Por qué creen ustedes que el Bergoglio fue acusado en Argentina de 2 asesinatos? Sin derramamiento de sangre ningún hombre puede ser salvado. Así pues, para prepararte para tu trabajo y asegurar tu propia salvación, además de tu anterior juramento de obediencia y lealtad a tu orden y al Papa, tienes que repetir ahora tras mí. Y ahora, jura el jesuita de rango menor. Yo, Jorge Mario Bergoglio, ahora en presencia del Altísimo Dios, la bienaventurada Virgen María, el bienaventurado Miguel Arcángel, el bienaventurado San Juan Bautista, los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y todos los santos ángeles del cielo,
prometo y declaro que no tendré opinión o voluntad propia, ni reserva mental alguna, así como un muerto o cadáver, sino que sin vacilar obedeceré todos y cada uno de los mandatos que pueda recibir de mis superiores de la milicia del Papa y de Jesucristo. Prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente, haré guerra sin compasión, secreta o abiertamente, contra los herejes, protestantes y liberales, como se me ha instruido, para extirpar y exterminar a todos ellos de la faz de la tierra, y que no dejaré edad, sexo o condición, que colgaré, quemaré, desolaré, desollaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes, arrancaré sus estómagos y las matrices de sus mujeres, y estrellaré las cabezas de sus infantes contra la pared para aniquilar por siempre la raza execrable. Y cuando esto no pueda ser hecho abiertamente, secretamente usaré la copa envenenada, la cuerda para estrangular, el acero de la daga o la bala del plomo, sin tomar en cuenta el honor, rango, dignidad o autoridad de la persona o persona, tal cual fuera su condición en la vida, ya sea pública o privada, tal como sea ordenado para hacerlo en cualquier tiempo o lugar, por cualquier agente del Papa o superior de la Hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús. En la confirmación de todo esto que prometo, he aquí dedico mi vida, mi alma y todas mis facultades corporales, y con esta daga que yo ahora recibo, suscribiré mi nombre, escrito en mi propia sangre, como testimonio de esto. Y si yo compruebo ser falso o débil en mi determinación, que mis hermanos y compañeros soldados de la milicia del Papa corten mis manos y mis pies, y mi garganta de oreja a oreja, que abran mi barriga y la quemen con azufre, con todo el castigo que puede infligirse sobre mí, y que mi alma sea torturada por demonios para siempre en un infierno eterno si soy infiel a la orden. Todo esto yo, Jorge Mario Bergoglio, juro por la Santa Trinidad y los santos sacramentos, los que ahora recibo, para cumplir y de mi parte mantener este juramento inviolable, e invoco a toda la hueste gloriosa del cielo que sean testigos del santo sacramento de la Eucaristía que recibo, y aún más que testifiquen que escribo mi nombre con la punta de esta daga mojada en mi propia sangre, y sello este santo juramento en presencia de mi superior con mi propia sangre. El superior le da la hostia y él clava la daga donde la tiene la punta sobre su corazón, no atravesando el corazón, pero arriba de su corazón, y con la sangre que sale firma su nombre en el documento. Este es el voto de inducción extrema que tomó Jorge Mario Bergoglio en 1973. Con el tiempo llegó a ser el jesuita provincial, es decir, el jefe de la orden de todos los jesuitas en toda la Argentina, su tierra natal, cargo que desempeñó por 6 años. Jorge Mario Bergoglio es un intelectual, un erudito académico que ha pasado largo tiempo en las escuelas jesuitas como profesor. Aquí tengo todo su currículum. Estudió por un tiempo en Frankfurt, Alemania. Habla alemán, habla latín, habla español, habla inglés, habla italiano y un montón de otros idiomas. Son 13 los idiomas que habla. Fue el responsable de la formación espiritual de los novicios de toda la sociedad de los jesuitas en general. Y no olvidemos que la formación espiritual, así se llama entre los jesuitas,
Spiritual formation, formación espiritual, es el corazón mismo de la vida espiritual de los jesuitas y los guía en todo lo que hacen. Es a través de esta formación espiritual como los jesuitas consiguen el control de sus subordinados para que obedezcan sus órdenes sin cuestionamiento, como si fueran cadáveres. Y han tenido gran éxito en infiltrar muchas denominaciones protestantes y muchas instituciones educativas con la práctica de la formación espiritual. A veces disfrazada o disimulada, pero con sus mismos principios. Por ejemplo, formación espiritual son las 40 madrugadas con Cristo. Eso viene de la formación espiritual de los jesuitas. No quiero entrar a hablar de esto. Si usted sabe algo o ha escuchado algo, ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Fue presidente del Concilio de Obispos en Buenos Aires hasta que presentó su renuncia según la ley canónica al cumplir los 75 años. Y fue escogido para ser el primer papa jesuita de América Latina. Bueno, el primer papa jesuita, punto, en la historia del catolicismo romano. El jefe de la orden de los jesuitas se conoce como el Papa Negro. La pregunta de la hermana es si él es el Papa Negro. Él es jesuita, pero hay un jefe de la orden jesuita actual. Pero el jefe de la orden jesuita, por primera vez en la historia, recibe órdenes de un jesuita. Porque todos los de la orden jesuita, el Papa Negro es el que maneja todo detrás del Papa por órdenes del Papa. Pero ahora por primera vez las órdenes las recibe de uno de su propia orden. Todos los años que pasó en Argentina, como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio fue conocido por su vida simple y tiene una reputación pública de ser muy humilde. Rechazó y se alejó de la opulencia, de los lujos de los arzobispos anteriores. En lugar de vivir en el palacio papal de los arzobispos en Buenos Aires, que queda en el distinguido barrio de Los Olivos, a donde está la presidencia, o sea, la casa presidencial del presidente de la nación, ahí está el palacio de los obispos en Buenos Aires. Él escogió vivir en un apartamento en Buenos Aires. Se cocinaba su propia comida. Usaba las vestimentas de sacerdote común. Nunca se puso las vestimentas de su orden y el rango que tenía. Siempre se vestía como sacerdote común. Se transportaba en autobús o en subte, en el metro, o en taxi, remis. Un papa, bueno, y no era papa en esa época, ¿verdad? Era arzobispo, pero la gente lo conocía. Los taxistas se quedaban maravillados que el arzobispo parara el taxi y se subiera en un taxi, cuando él tenía a su disposición la limusina de los arzobispos que podía usar, él no. Un papa humilde. En forma regular hacía visitas a las villas miserias, a los barrios más pobres de los suburbios de Buenos Aires, lo que le dio la fama de ser el obispo de los pobres y el defensor de las clases sociales bajas. Hasta llegó a lavar y besar los pies
de pacientes de SIDA en un hospicio en Buenos Aires. Y en la celebración de su primer Jueves Santo, a días de haber ocupado el trono papal, lo escogen y luego viene la Semana Santa, días después, se fue una correccional en Roma, donde le lavó los pies a 12 presos juveniles, entre ellos 2 mujeres jóvenes, una católica y otra musulmana. Estas características y prácticas hacen que el papado se vea a un nivel mucho más en tono con la gente común de lo que ha sido en el pasado. Todos estos aparentes actos de humildad ayudan a crear una imagen de santidad. Lo que le arruinó su imagen últimamente fue los escándalos de los sacerdotes, de los pedófilos. Esto ha sido gravísimo. La imagen de Francisco tenía un atractivo increíble a nivel mundial. Entre los católicos ni se diga. Entre los protestantes, entre los judíos, entre los musulmanes. Últimamente ha bajado el índice de, ¿qué llamarle? Adoración que le tenían a este hombre, porque se descubrió que él estuvo envuelto en tapar un montón de crímenes de los sacerdotes con niños. Directamente él estuvo envuelto en tomar sacerdotes que habían violado a niños y nomás cubrirles todo y mandarlo a otro lugar para que siga haciendo lo mismo. Esta es una de las cosas. Se le había descubierto a Benedicto XVI, que también había hecho lo mismo, pero este no, hasta que últimamente ha salido. Ahora mismo Estados Unidos está pasando a la fiscalía de cada estado la investigación de los sacerdotes pedófilos. Porque se había dejado eso en manos de la Iglesia Católica, de que la Iglesia Católica se encargara de enjuiciar y de tomar medidas contra los sacerdotes. Por supuesto, Francisco hizo tolerancia cero. Él estableció eso, tolerancia cero. Pero tristemente una cosa es decirlo y otra es cumplirla. Y ha salido a la luz últimamente. Ahora, esto de ser un papa humilde es proverbial para con él. Aún en Roma no vive en el palacio pontificio. Vive en un apartamento dentro del Vaticano, sí. Pero que no es el palacio de los papas. Es el primer papa en más de 100 años que no vive en el palacio de los papas, por ser un papa humilde. Y todavía en Roma se sube a los taxis. Es increíble. Ahora, todo esto nos puede sorprender a nosotros. Déjenme leerles algo. Conflicto de los siglos, página 249. Habla de la formación de la orden de los jesuitas. Aquí está hablando de la reforma y cómo la reforma cundió en los países de Europa y naciones enteras estaban haciendo protestantes. Y así sucedió en la reforma, naciones.
Gracias. Naciones enteras en la época de la Reforma y años subsiguientes se hicieron protestantes hasta el día de hoy. Naciones enteras. Estamos hablando más de la mitad de Europa dejaron de ser católicos para hacerse protestantes. Dice el Conflicto de los Siglos, pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con la Reforma. Fue entonces cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros de la orden jesuita más ley ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Por cierto, en el apéndice hay mucho más información sobre los jesuitas. No tengo tiempo de leerlo en esta noche, pero si usted quiere recibir más información, en la página 743 está todo lo que dice sobre los jesuitas y cuáles son sus principios y su juramento. Pero volviendo a la página 249 del Conflicto, ahí dice, véase el apéndice. Elena de White manda a ver el apéndice. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros, porque los cristianos pues estaban dispuestos a dar su vida por la religión cristiana. Y los protestantes estaban dispuestos a padecimientos, a hambre, a miseria, para obtener y defender con denuedo el estandarte de la verdad. Eran torturados y soportaban. Eran llevados a la hoguera, al calabozo, y lo soportaban. Esto le daba mucho poder al Evangelio. Para combatir contra estas fuerzas, los jesuitas inspiraban a sus adeptos a un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder de individuos, gobernantes y naciones, y consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al establecimiento o restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, escuchen esto ahora, muy interesante, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres. ¿Ustedes creen que lo que hacía Bergoglio allá en Argentina y que ahora hace en Roma, el ir a las cárceles, el lavarle los pies, el ir a los enfermos, porque cada vez que va a un país va a ver a los niños enfermos, esto, aquello? La gente dice, pero qué papa tan bueno, qué calidad de ser humano. Es la máscara. Escuchen, los jesuitas se presentan con aire de santidad, visitando las cárceles. Esos son enseñados a hacer, atendiendo a los enfermos, a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, la orden de la compañía de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes.
pero bajo esta fingida mansedumbre, es una máscara, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo son perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvan a los intereses de la iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos de Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. ¿Ustedes estuvieron al tanto de todo el escándalo que pasó al escoger el nuevo juez supremo? ¿Del escándalo? ¿Lo vieron en las noticias? Salieron el montón de mujeres acusándolo. ¿Qué creen? ¿Sirvió de algo eso? De todos modos lo escogieron. Ya está en su cargo. Graduado en universidad jesuita. De los 9 jueces de Corte Suprema en los Estados Unidos, actualmente 6 de los 9 son jesuitas o han estudiado en universidades o instituciones jesuitas. Son mayoría. ¿Cómo se infiltraron hasta la Corte Suprema, que es la que interpreta las leyes en esta nación? Esto no es casualidad. Está todo planeado. Pueden leer todo el capítulo para saber qué más hace la orden de los jesuitas. Yo sé que el tiempo se nos ha acabado nuevamente, pero quiero decirles, hermano, que este Papa es político hasta lo sumo. Supera a Juan Pablo II y supera a Benedicto XVI. Por lejos. Ecuménico, no hay otro como él. Se creía que Benedicto XVI nadie iba a superar los lazos ecuménicos que tenía. Este se ha metido en la bolsa a todo el mundo por su manera sencilla de ser. Dicen, este Papa es real, este sí es un ser humano, a este se le ve, este no trae la pompa. Pero solamente los que tenemos la iluminación de la Biblia y del espíritu de profecía. Gracias a Dios que Dios nos abrió los ojos. Porque tenemos la Biblia, pero cuando nosotros nos ponemos los lentes del espíritu de profecía, vemos la Biblia mucho más clarita, ¿verdad? Es como una lupa que nos ayuda a entender lo que está pasando. Y la mensajera del Señor nos hace ver las cosas que están sucediendo. Y aquí se nos dice claramente que todo esto es una farsa, es una máscara para lograr los propósitos de gobierno mundial. Mañana vamos a hablar de su aliado principal. Y su aliado principal no es el Papa Negro, el jefe de los jesuitas. Su aliado principal no es la curia romana. Su aliado principal es los Estados Unidos de Norteamérica. No es casualidad que la palabra de Dios diga: vi subir otra bestia de la tierra.
y ejerce todo su poder. Léanlo, Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11 y 12. Vi subir a otra bestia de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mansa, inocente como un cordero. Se mira totalmente mansa, derechos humanos, derechos civiles, proteger a las minorías. Sí. Pero la profecía decía, pero habla como dragón. Oigan, hoy ya nadie tienen que explicarle lo que esto quiere decir. Solamente hay que escuchar cómo habla Trump y ya sabe usted cómo habla el dragón. Antes había que explicar lo que significaba habla como dragón. Hoy en día no hace falta. Solito, nomás con escucharlo. ¿Ya vieron lo que dijo ayer? No, esta mañana. Que ya no va a darle la nación, el acta de nacimiento a los que estén nacidos aquí. Está poniendo en tela de juicio a unos nacidos en este país. Cambiar la constitución para no dar derechos a los que nacen en este país. Pero no solamente eso. El racismo más abierto en la historia de Estados Unidos, lo dijo esta mañana él, y lo están diciendo todos los comentaristas. Estén al tanto, porque nuestros ojos tienen que estar puestos no solo en Roma, sino también en Washington. Porque miren lo que dice el versículo 12, que esta bestia que parece mansita pero habla como dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea, va a actuar igualito que como actuó la primera bestia en el pasado, pero dice aquí en presencia de ella. Fíjense, todas las bestias anteriores, cuando venía una nueva bestia, embestía a la otra bestia y la destruía para agarrar el poder. Pero este no. Este ejerce toda la autoridad en presencia de la otra bestia. Es decir, trabajan de común acuerdo, no de roca una. Fíjense, el gran escritor jesuita Malaquí Martín, hace años atrás escribió, ya lo mencioné esta semana, al libro Las llaves de esta sangre. Un libro de geopolítica, habla de justamente el nuevo orden mundial y de cómo alguien va a tener que ser cabeza o líder del nuevo orden mundial. Y justamente el libro Las llaves de esta sangre es un libro de política, así de grueso, escrito por el mismo que escribió la historia de los jesuitas. La historia de los jesuitas, Malaquí Martín, es el autor de ese libro, él es jesuita y escribió Las llaves de esta sangre. Y dice que el que tiene derecho a gobernar al mundo es el Papa. Él lo dice en su libro, ya hace años atrás. Pero hablaba de que había 3 contrincantes para el puesto. Los 3 superpoderes del mundo, cuando él escribía el libro, eran Mikhail Gorbachev, Rusia, Estados Unidos de Norteamérica y el Papa. Él escribe en su libro, ya el Papa polaco se unió con el presidente Ronald Reagan para hacer caer Rusia, el comunismo. Ya uno quedó fuera de combate y se unieron los dos para derrocar el comunismo. Ya Rusia no es más poder ni líder político mundial.
quedan dos, dice él en su libro, cuando él lo escribe hace 20 años atrás. Quedan dos: Estados Unidos y el Vaticano. Y el Vaticano tiene que ganar y tiene que hacer caer a Estados Unidos. Se equivocó feo porque no había leído la profecía. La profecía dice que no se va a derrocar el uno al otro. Van a trabajar de común acuerdo. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Mañana hablamos de lo que viene, de la unificación y el trabajar en común acuerdo entre el Vaticano y Washington. Por esta noche vamos a terminar aquí, porque el tiempo ha transcurrido. Quiere decir que Estados Unidos es la Babilonia de Estados Unidos. Sí, es la confusión. Imagínense cómo no va a ser Babilonia si todas las prácticas babilónicas se están llevando a cabo. Nomás miren anoche. El Halloween es una fiesta pagana, hasta en las noticias lo dicen, que tiene su origen en el paganismo, que es la fiesta de los espiritistas y de todas las cosas horribles. Y sin embargo aquí la celebra, es la fiesta más celebrada, aún más que la Navidad. También la Navidad es pagana, obviamente, pero esta es la fiesta del demonio, de Satanás. ¿Cómo no va a ser la Babilonia? Si todas las prácticas de la antigua Babilonia han sido incorporadas, no solo dentro del catolicismo romano, sino también del protestantismo norteamericano, estadounidense. Dios nos está abriendo los ojos para que veamos que todo lo que la Biblia dice que tenía que darse justo antes del gobierno global, ya se ha dado, ya está, ya los protagonistas han tomado sus papeles, ya han ascendido al escenario, están exactamente en el lugar donde dice la profecía que van a estar. ¿Qué más falta? Ya todas las piezas del rompecabezas están puestas. Yo no sabía que para la moneda mundial que quieren hacer de para 2009 están trabajando en ella. Sí, sí, para poner la moneda mundial en lugar del dólar. Miren, hermanos, todo esto está mucho más acelerado que lo que tú y yo nos imaginamos y nos va a sorprender porque en cualquier momento se escoge el líder para el gobierno global. Anoche vimos que eso ya lo hablan abiertamente, ya no hay nada que esconder, ya todo el mundo está hablando y los que no se sujetan, pregúntenle a Venezuela lo que pasa. No tienen ni qué comer. ¿Por qué? Porque no se sujetan a los superpoderes. Y ahora yo no estoy hablando solo del Vaticano, estoy hablando de Estados Unidos también, porque trabajan de común acuerdo. Da pena tener que decir esto, que el país que nos ha dado acogida, y yo agradezco lo que este país ha significado para mí y para la predicación del Evangelio eterno. Pero tengo que reconocer que por los caminos que anda, dista mucho de ser el país manso como cordero. El país que defiende los derechos de las minorías y donde todos tenemos libertad para adorar a Dios según los dictados de nuestra conciencia. Las cosas que vienen son intolerancia hacia las minorías, intolerancia hacia los guardadores del sábado. Y mañana vamos a hablar un poquito de esto. Ese es el tema de mañana. Estados Unidos en la profecía y la ley dominical.